aquí al estudio. Bueno, me voy rápidamente a Brasil, allí donde trabaja nuestro compañero Mariano Onegas, un lugar donde se protagonizaron, bueno, los distintos ataques, ¿no? Allí a los poderes del Estado. Marian, ayer nos mostrabas un operativo dantesco de seguridad. Te pregunto, ¿cuál es el panorama a esta hora? Bueno, ha calmado un poco la situación debido a la situación climática, Pau. Acá está lloviendo intensamente desde temprano y esto ha desalentado a quienes querían volver a salir a las calles para, según estos grupos de WhatsApp o Telegram que estaban circulando, hacer una revuelta mucho mayor que la que pasó el domingo. En el medio pasaron algunas cuestiones que tienen que ver desde el punto de vista político, iniciativas que ha tomado el gobierno de Lula da Silva, que recién acaba de asumir y está armando los equipos en medio de reuniones y demás. Ha divulgado lo que son los gastos del expresidente Jair Bolsonaro. Todavía no ha habido una respuesta de Bolsonaro, seguramente sea picante respecto a esto, pero se han encontrado gastos mayores a 27 millones de reales en los 4 años de gestión, pero que los hacía con dinero público, es decir, con la tarjeta de crédito que le daba el Estado, una tarjeta corporativa. Y gastos que no tenían mucho que ver, algunos con cuestiones cotidianas, sino gastos en cremas, en cosmética, en helados, en casas de comidas rápidas, en artículos para la pesca. Bueno, seguramente Jair Bolsonaro va a dar alguna explicación sobre este tema porque hoy hubo una conferencia de prensa de parte del vocero del gobierno brasileño, por supuesto en medio de todo este contexto, hablando sobre esta divulgación de datos y tiene que ver con la ley de acceso a la información. Acá en Brasil, cuando un presidente termina su mandato, tiene la posibilidad, el gobierno que le sigue, de divulgar los gastos que tienen que ver de dominio público, digamos, ¿no? Información que es pública y estos son gastos del Estado. Seguramente por ese lado vendrá una respuesta del expresidente Bolsonaro, que sigue en Estados Unidos, seguramente en algún momento va a regresar acá a Brasil y va a tener que dar varias explicaciones ante la justicia por todo lo que ha sucedido. Y también ha avanzado la investigación respecto, Paula, a el allanamiento de Anderson Torres, el exministro de Bolsonaro, que dijo que va a regresar a Brasil para ponerse a disposición de la justicia, y han encontrado un documento que ahora él, hace minutos nada más cuando estábamos por salir al aire, ha aclarado que ese documento encontrado en su casa fue sacado de contexto. Buscaban elementos que tengan que ver con la revuelta del domingo, con los atentados a las distintas sedes de gobierno brasileño. Y en un armario, o casualidad, se encontraron con un decreto firmado por él, que estaba preparado de cuando él era ministro de Bolsonaro, donde pedía una situación que en Argentina es diferente, pero para ponerlo en contexto, lo que preveía ese decreto, que era una propuesta de decreto para presentarle a Bolsonaro, tenía que ver con correr las elecciones del año 2022 y también de alguna manera interferir en el Tribunal Superior Electoral para que Bolsonaro se autodeclarara vencedor de las elecciones. Es algo confuso para entenderlo desde Argentina, pero acá en Brasil esto realmente está en boca de todos porque realmente es un escándalo, sumado a los gastos de Bolsonaro también, ¿no? Claro, la sumo a vos, Marian. A ver, para entender, Torres era el ministro de Justicia, ¿no? En los últimos 2 años. De Jair Bolsonaro, vos Moro, vos el juez Moro. Exacto, los primeros 2 años fue Moro. Claro. Los últimos 2 fue esta persona, que cuando termina su mandato, Bolsonaro, y por supuesto todo el gabinete, asume como secretario de Seguridad Pública de Brasilia. Claro, un estado claramente también bolsonarista. Sí. Ahora, ¿qué lectura hay que darle a ese decreto que él dice lo sacaron de contexto? A ese decreto que le encuentran en el placar. Bueno, si ese decreto hubiera avanzado y se hubiese aplicado, hoy Lula no sería presidente. ¿Tiene alguna firma? Ese decreto era el objetivo. Era un borrador. Era un borrador. Sí. Era un borrador, era una propuesta de decreto. Todavía no fue divulgado a los medios, no fue divulgado el documento en sí. Enseguida salió a aclarar que se trataba de un borrador y que fue sacado de contexto como mal identificado. Lo cierto es que el documento no lo negó, existe, fue encontrado en uno de los armarios de su casa, que fue allanada por el tema del domingo, y se encuentra con este documento. Esta era una propuesta que él iba a elevar a Bolsonaro, con lo cual, para los investigadores, Paula, esto también es un elemento que le suma a la causa del domingo, es decir, que él estaba
promoviendo ataques para, de alguna manera, destituir el gobierno de Lula da Silva. Bien, Marian, gracias. Me quedo también aquí con Agustín.